Iniciamos este vídeo hablando del módulo MF 1789, Dirección de la Actividad Empresarial, que forma parte del Certificado de Profesionalidad, Creación y Gestión de Microempresas. En este vídeo en concreto vamos a hablar de la primera unidad de aprendizaje y de la primera mitad de esta unidad de aprendizaje, organización y control de la actividad. Los cuatro subtemas que vamos a ver son las variables que intervienen en la optimización de recursos, los indicadores cuantitativos, otros indicadores de la actividad y la mejora continua. Entenderemos cómo funciona la mejora continua para la estrategia competitiva. Para empezar, el concepto de organización y control o de control de la actividad tiene que ver con el cumplimiento de los objetivos fundamentalmente. O sea, la organización de una empresa tiene que ver con fijar unos objetivos y esos objetivos fundamentales de una empresa son el crecimiento, el proporcionar beneficios para asegurar la supervivencia de la empresa. Del cumplimiento de estos tres objetivos, digamos, se garantiza su viabilidad en el tiempo y los posibles beneficios sociales que puede proporcionar a la sociedad. Dentro de la gestión de estos objetivos, pues hay que tomar en cuenta pues, los recursos que se van a poner en funcionamiento, el tiempo en el que se desarrollan las diferentes actividades y las variables a estudiar, a controlar, a vigilar para saber si los recursos, la gestión de los recursos se está optimizando adecuadamente. ¿Qué variables intervienen en la optimización de los recursos? Pues fundamentalmente van a depender de la actividad y el ámbito de actuación. No serán las mismas las variables dependiendo de si es una empresa grande, si es una empresa pequeña, si es una empresa de servicios, si es una empresa de producción. También va a depender de las características del sector. Las variables que nos van a permitir optimizar los recursos pues tienen que ver también con el sector en el que nos estamos moviendo. Y luego también otra variable que hay que tomar en consideración es la propia capacidad intrínseca de la empresa, ya no tanto el sector o el tamaño de la empresa, por así decir, o el tipo de actividad, sino las propias características de la empresa y su capacidad para adquirir y mantener los recursos. Al final, las herramientas de las que una empresa dispone para mejorar y optimizar sus recursos, sus procesos y conseguir mejores ratios de eficacia y de eficiencia, tienen que ver con la externalización y con la automatización. Al final, la automatización y la externalización no son cuestiones independientes entre sí, no es optar por automatizar u optar por externalizar los procesos, sino que tiene que ver con la conjunción adecuada de ambas actividades. Además, hay una cosa que está clara y es que con la expansión de la digitalización en las empresas y de las tecnologías de la información y la comunicación, los procesos de automatización ya no se basan solo en mejorar la forma en que las personas desarrollan estos procesos, sino en incorporar las tecnologías adecuadas que permiten llevar a cabo estos procesos de manera más rápida, más eficiente, con menos errores. Para ello es fundamental identificar los procesos de la empresa, lógicamente analizar y documentar los procesos, es decir, dónde empiezan los procesos, qué diferentes actividades incluyen, cuáles son los puntos críticos en donde pueden producirse las desviaciones, qué factores son los que se pueden optimizar o qué puntos son los que se pueden optimizar. Para eso es fundamental desarrollar sistemas de medición, es decir, de medición de tiempos, medición de recursos utilizados, medición de horas de trabajo, etcétera. Y a continuación, pues tomar decisiones que permitan dirigir y mejorar continuamente los procesos. Dentro de este estudio de los procesos y de esta optimización de los procesos, como digo, la incorporación de tecnologías, sistemas informáticos, programas, software, robotización y todo un cúmulo de posibles tecnologías asociadas a cada sector o específicas de cada actividad
van a permitir optimizar los recursos utilizados. Además, quiero hacer hincapié aquí en un aspecto muy a tener en cuenta. La optimización de los recursos no implica sustituir personas por máquinas, ni muchísimo menos, nada más lejos de la realidad. La optimización de recursos es optimizar los recursos. ¿Qué hacen bien las personas? ¿Qué hacen las personas que no pueden hacer las máquinas? Pues que esas cuestiones las resuelvan las personas, pero no tengamos a las personas haciendo actividades repetitivas y de bajo valor añadido que son capaces de hacerlas las máquinas de forma más eficiente. Por lo tanto, la automatización de los procesos pasa por detectar dentro de los procesos qué actividades son aquellas que se pueden dejar, por así decir, en manos de máquinas y qué actividades no se pueden dejar en manos de máquinas. Por ejemplo, todas las actividades que tienen que ver con la creatividad, con la atención al cliente, con la toma de decisiones complejas, con la gestión pues, de pedidos de clientes, de reclamaciones, etcétera, implican tomas de decisiones no repetitivas y tomas de decisiones de responsabilidad, donde hay que poner en determinados criterios que no son siempre homogéneos, y darse cuenta de por qué una situación aparentemente igual a otra no son iguales, porque la tipología de persona es la misma, porque la situación personal en la que se encuentra esa persona es diferente, etcétera. Entonces, todas esas actividades, su automatización pasa por procedimientos y facilitar a las personas la toma de decisiones. Sin embargo, hay otras muchas actividades, pues actividades que tienen que ver pues con procesos de facturación, con procesos de lectura de etiquetas o con otros procesos similares que son fácilmente automatizables por medio de maquinarias, ordenadores, etc. Otro aspecto a tomar en consideración por la organización a la hora de optimizar los recursos es qué cosas tenemos que hacer dentro de la organización y qué cosas podemos subcontratar fuera de la organización. A eso se le llama externalizar los procesos. Externalizar los procesos, que también lleva el nombre de outsourcing, es dejar dentro de la organización aquello que dentro de la organización sabemos hacer bien y sacar fuera de la organización aquellas cosas que o no sabemos hacer tan bien o no necesitamos hacer con los recursos propios, porque las pueden hacer empresas especializadas que dedican un tiempo a resolver nuestro proceso y otro tiempo a resolver el proceso de otras empresas. De sobra conocido pues cómo las pequeñas empresas externalizan pues, su gestión fiscal, laboral, contable y financiera, y sin embargo pues no externalizan normalmente pues los procesos de venta o los procesos de atención al cliente, etc. Es verdad que cada vez más se está empezando a surgir empresas muy especializadas en procesos incluso clave del negocio, procesos de atención al cliente, servicios técnicos, etc. El outsourcing a veces incluye incorporar o de alguna manera externalizar estos procesos clave de la empresa. Existen empresas que ofrecen vendedores que aprenden rápidamente a gestionar una serie de cartera de productos y de clientes y lo pueden hacer como vendedores externos de la empresa, o es muy frecuente que ahora mismo los call centers, los departamentos de atención al cliente, mediante atención telefónica, pues estén externalizados. ¿Qué ventajas tiene el outsourcing? Bueno, pues normalmente se suele dar mayor calidad de servicio porque la empresa puede centrarse en sus actividades clave, se tiene un mayor control de los costes, normalmente se reduce la carga administrativa porque si se externalizan procesos de tipo administrativo, pues la empresa se los quita de encima, por así decir, permite a la empresa enfocarse a lo importante y se optimizan los procesos clave en los que la empresa es fuerte. Otro aspecto fundamental en la optimización de procesos es que las personas que estén en la organización sean las adecuadas para cada uno de los puestos. Esto es mucho más importante de lo que pensamos. Veremos en un siguiente tema, hablaremos con detalle de los perfiles profesionales, el reclutamiento de personas, pero de alguna manera, para entender por qué los perfiles profesionales forman parte de la optimización de recursos, es porque tenemos que hacer que encajen perfectamente
las capacidades de las personas con las actividades que tienen que realizar. Y si ese encaje no se produce de forma perfecta, lo que va a ocurrir es que posiblemente esas personas tardarán más en hacer las cosas, cometerán más errores, etcétera, etcétera. Eso quiere decir que en las organizaciones, encima en las pequeñas organizaciones, tenemos que contar con personas perfectas que sepan hacer todo perfectamente. Bueno, no es lo normal porque además la perfección no existe y además es muy normal que en las microempresas las personas promotoras del negocio, los dueños del negocio, pues estén rodeados o tengan que hacer las actividades ellos mismos y a lo mejor no tienen la preparación ni la experiencia adecuada. Pero el definir los perfiles profesionales y tener claro qué es lo que hay que hacer en cada puesto de trabajo nos permite cubrir las carencias. Es decir, yo sé que la persona que está ocupando ahora mismo el puesto no lo cubre perfectamente, pero como he definido exactamente lo que hay que hacer y sé lo que esta persona no sabe hacer, pues me focalizaré en ayudarla, en enseñarla, en que aprenda, en que reciba formación o en que adquiera experiencia en esas actividades. Otro aspecto, otra variable que ayuda a la optimización de recursos es las fichas técnicas de productos. ¿Por qué? Porque las fichas técnicas de productos nos permiten definir de una manera muy estandarizada en qué consisten nuestros productos o servicios. Desde un punto de vista comercial es fundamental y desde un punto de vista técnico, a la hora de dar un servicio técnico, de dar una garantía, de dar un servicio postventa, es fundamental que las personas de la organización tengan la información que necesitan de una forma estandarizada, fácil y accesible. Aquí vemos algunos ejemplos, ¿vale?, de una ficha técnica. Aquí explica, como vemos, una ficha técnica, como se veía en la anterior diapositiva, pues dependiendo de si es un producto o un servicio, pues tendrá alguna o todas estas informaciones. Aquí vemos un ejemplo de pues como este taburete tiene una descripción fundamentalmente física, una imagen, y unas especificaciones técnicas. Aquí vemos otro ejemplo, una ficha técnica donde tenemos un código, este es un código comercial y tenemos una serie de especificaciones. Incluso en este caso la ficha técnica tiene un componente comercial. Aquí vemos una ficha de producto donde tiene una parte comercial y digamos la descripción técnica. La ficha técnica es una herramienta fundamental de optimización porque facilita a las personas el trabajo, facilita la comunicación con los clientes, la comunicación con proveedores, etcétera, etcétera. Bien, otro elemento que ayuda a las pequeñas empresas a optimizar sus recursos es el basarse en técnicas de buenas prácticas. ¿Qué son las técnicas de buenas prácticas? Pues son el hecho de que en un determinado sector, en un determinado tipología de empresa, a veces las administraciones públicas o grandes compañías, basados en la experiencia de ejecutar determinados procesos pues durante años, han sido capaces de detectar aquellas prácticas que resultan mejor aceptadas por los clientes, más eficientes desde un punto de vista financiero, desde un punto de vista técnico. Entonces, estas organizaciones o empresas generan documentos que podemos llamar manuales de buenas prácticas. Es verdad que la empresa en su propio día a día también puede generarse y identificar sus buenas prácticas, lo que le funciona. Pero desde el punto de vista de la microempresa, ese estudio sistemático de lo que funciona pues resulta costoso. Normalmente las pequeñas empresas pues tienen los recursos humanos muy ajustados y es difícil que además de desarrollar sus tareas del día a día pues puedan estar en esta elaboración de análisis, de técnicas que funcionan, documentación, etcétera. Entonces, bueno, pues puede ser interesante, sobre todo si es una empresa que está empezando, utilizar estos recursos que están disponibles pues en organizaciones empresariales, grandes empresas, organizaciones sectoriales, etcétera. Bien, para asignar los recursos de forma óptima a los procesos de la empresa, algunos de los elementos que podemos tomar en consideración pues tienen que ver con la programación de pedidos. Por ejemplo, las empresas de fabricación es fundamental
que controlen sus procesos de pedidos, el que los pedidos podamos controlar de alguna manera, el anticipar los pedidos de los clientes, el poder tener una cartera de pedidos. Eso ayuda a que nuestros procesos de fabricación pues podamos planificarlos y no tengamos tiempos muertos, no tengamos las máquinas ociosas, etc. Además, en las empresas de servicios, claro, los temas de producción ya no son tan críticos, pero la prestación de servicios tiene el problema de que normalmente los servicios, muchos de ellos se prestan por personas. Entonces, los tiempos ociosos de las personas pues también son una ineficiencia de recursos. Entonces, por eso, en las empresas de servicios es muy importante gestionar citas, si tenemos contacto directo con clientes, utilizar históricos para medir los tiempos que se tarda en prestar los determinados servicios, sistematizar las actividades de un servicio, es decir, procurar que cuando prestemos un servicio, todas las veces que se presta el servicio se hagan más o menos las mismas actividades, en el mismo orden, etcétera. Para esto es interesante a veces tener incluso manuales, procedimientos que faciliten a las personas la ejecución de estos trabajos. Y otro tema que tenemos que controlar fundamental es las necesidades materiales por unidad de proceso. Es decir, si yo en un proceso de servicio utilizo pues, unos cosméticos o unos alimentos o unos materiales de limpieza o lo que sea, pues saber qué materiales exactos necesito para cada vez que presto el servicio y no pasarme de ahí. Es decir, tener muy controlados los recursos materiales que van asociados incluso a la prestación de servicios. Por supuesto, en un proceso de fabricación, las materias primas, los materiales necesarios para el mantenimiento de la maquinaria, etcétera, etcétera. Y una vez que se asignan en los recursos, es fundamental hacer un seguimiento y control, un seguimiento para el control de esos recursos, de esa aportación de recursos, no solo de los recursos materiales, sino de los recursos humanos. Dentro de estas actividades de control, pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues medir el trabajo, es decir, cantidad de trabajo que necesitamos hacer para cada uno de los procesos, hacer evaluaciones del desempeño, controlar que las personas están haciendo aquello que se espera de ellas y que lo están haciendo con los niveles de eficiencia adecuados. Por supuesto, llevar una contabilidad, llevar unos presupuestos, tener claro el punto de equilibrio, es decir, cuánto tengo que vender o cuánto tengo que facturar para saber que no estoy perdiendo dinero. Hacer análisis de costo-beneficio, la relación entre mis costes en función del beneficio. Por supuesto, llevar un exhaustivo control de inventarios si soy una empresa comercial. O sea, no puede ser que yo no sepa lo que tengan mis almacenes. Lo veremos también en futuros temas con más detalle. Por supuesto, el control de la calidad, el nivel de satisfacción de nuestros clientes, el no perder los clientes. Debemos controlar qué nivel de servicio estamos dando a nuestros clientes y, por supuesto, programar las actividades. Al final, para el control de los recursos, tenemos que estudiar nuestro proceso, detectar los puntos críticos de control, es decir, dónde tenemos que tomar controles. Por ejemplo, si tenemos pues un proceso de peluquería, por ejemplo, en una peluquería tenemos un proceso que es pues el servicio que proporcionamos a una persona que se va a cortar, se va a lavar el pelo, se va a teñir y además se va a hacer la manicura. Bueno, pues, ¿dónde están los puntos críticos? Pues hay un punto crítico que es que no le podemos teñir o no le podemos cortar el pelo si previamente no hemos quitado el tinte, por ejemplo. Bueno, pues ahí tengo un punto crítico de control. Si yo cito a una persona y calculo un tiempo, pues tengo que calcular que no voy a necesitar a la persona que corta hasta que esta persona haya terminado su proceso de tinte. Bueno, pues toda esa secuencia de cosas que hay que hacer antes, que hay que hacer después, cosas que no se pueden hacer hasta que algo se haya terminado, son los llamados puntos críticos de control. Luego tenemos que establecer normas y estándares para ese control. Es decir, por ejemplo, cuánto tiempo máximo
va a tardar una persona en que se le tiña el pelo, por ejemplo. Pues si resulta que estamos detectando que tardamos en teñir el pelo el doble de lo que habíamos previsto, pues no sé, si pensamos que se puede teñir a una persona en 1 hora y resulta que por las razones que sean, desde que la persona llega hasta que hemos terminado de teñir, le han pasado 2 horas, pues tenemos un problema. Entonces, esas normas o estándares de control nos permiten medir el desempeño. Algo está pasando, no estamos haciendo algo bien. Sí, desde que la persona llega hasta que ha terminado su tinte han pasado 2 horas cuando nosotros hemos establecido que lo normal es que pase 1 hora. Y entonces habrá que corregir las desviaciones. Estoy poniendo el ejemplo de la peluquería porque a veces tenemos la tentación de pensar que en las empresas de servicios que además prestan que además prestan servicios personales, no se pueden establecer normas o estándares de control. Y no es cierto. Precisamente es en estas empresas donde la repetición de las actividades es más compleja, donde hay que tomarse muy en serio estos controles, porque si no las posibilidades, y sobre todo empresas muy intensivas en mano de obra y además empresas en las que los tiempos ociosos son difíciles de controlar. Es decir, nosotros podemos dar cita, pero tenemos la peluquería abierta. Si no viene nadie, no viene nadie. Pero la peluquería tiene que estar abierta, porque si viene alguien, no es lógico que se encuentre la peluquería cerrada si estamos en el horario de apertura. Entonces, este tipo de negocios que tienen que estar abiertos, que normalmente, aunque den cita, están al albur de que la gente venga o no venga, como puede pasar en una tienda, etcétera, etcétera, tienen que gestionar este ciclo, digamos, o esta secuencia con mucho rigor. Como resumen, entonces, hemos dicho que las variables que intervienen en la optimización de recursos son la automatización y externalización, la asignación de las personas correctas a los puestos correctos, tener fichas de productos, buenas prácticas, hacer una correcta asignación de recursos y, por supuesto, evaluar y controlar el proceso. Pasamos a hablar de los indicadores cuantitativos. Los indicadores cuantitativos son la herramienta que nos va a permitir precisamente medir y controlar esos aspectos que acabamos de definir. Es decir, las variables les vamos a tener que asociar unos indicadores, porque si no, difícilmente vamos a poder comparar nada. Entonces, en un entorno de las empresas que están en mercados competitivos, cambiantes, donde además hay que equilibrar adecuadamente el corto y el largo plazo, y donde, bueno, pues los elementos intangibles, la calidad del servicio, la satisfacción de los clientes, es decir, elementos que no se pueden tocar ni medir, cada vez van teniendo más importancia, es fundamental controlar con indicadores cuantitativos, es decir, fácilmente medibles y fácilmente comparables, lo que está pasando en el negocio. Estos indicadores cuantitativos, todos ellos, constituyen lo que se llama el cuadro de mando integral. El cuadro de mando integral del negocio es un conjunto de variables y de indicadores que me permiten saber cómo va el negocio. Normalmente estos indicadores se estudian, digamos, desde 4 perspectivas. La perspectiva financiera, que es la que tiene que ver con el dinero, con la rentabilidad. La perspectiva de procesos internos, que tiene que ver en cómo estamos haciendo las cosas. La perspectiva de aprendizaje y crecimiento, que es, de alguna manera, qué conocimiento tenemos sobre el negocio y cómo saber hacer. Los procesos es cómo hacemos las cosas, y el aprendizaje y el crecimiento es hasta qué punto sabemos hacerlas bien. Y finalmente la perspectiva del cliente, que es tener una medición de hasta qué punto estamos atendiendo a nuestro cliente convenientemente y nuestro cliente está contento. Entonces, al final, algunas de las variables clave que tenemos que medir, por así decir, pues son estas que tenemos aquí. Estos son ejemplos genéricos. En finanzas, pues el rendimiento sobre las inversiones, el valor añadido, es decir, hasta qué punto estamos ganando dinero. Sobre clientes, pues la satisfacción, la retención de los clientes, cuota de mercado, etcétera, etcétera. Y así con cada una de las 4 perspectivas. Estos serían las variables que cada empresa va a tener que identificar, porque no todas las empresas tienen por qué hacer el mismo énfasis en todas las variables, aunque estas que se ponen aquí son una especie de mínimo. Y luego eso lo reflejaríamos en una tabla de este tipo,
Esto es un cuadro de mando integral muy, muy simplificado, pero de alguna manera lo reflejaríamos de esta manera. Es decir, la perspectiva financiera, voy a controlar mis variables, van a ser los ingresos y la productividad, y lo que voy a hacer es aplicar pues unos indicadores. Aquí tengo un porcentaje de aumento de cuota, esto se refiere a la cuota de mercado, es decir, mi meta, pues la meta prevista será aumentar la cuota un 5%, por ejemplo, respecto del año anterior, y la mejora de productividad implicará una reducción de costes. Bueno, pues mi meta prevista será que los costes este año sean, pues si el año pasado fueron los costes 400.000 euros, pues que este año los costes sean 350.000 euros. Y esa será la meta que pondré aquí. Es decir, mi indicador es un valor y la meta es el valor numérico que yo asigno como ideal. Y así sucesivamente con todos. Por ejemplo, tanto por ciento de crecimiento del negocio con los clientes actuales. Encuestas, pues número de encuestas que hagamos o número de quejas de clientes en las encuestas, que sería un índice de satisfacción si estoy haciendo encuestas. A cualquiera de estos le puedo poner un valor. Y luego aquí tenemos, por ejemplo, indicadores que son más complicados. Por ejemplo, un indicador para innovación. Pues cada empresa tendrá que inventarse su indicador. ¿Cómo considero yo que voy a medir la innovación? Pues número de productos nuevos que pongo en el mercado este año. Y así sucesivamente. Aquí tenemos indicadores de capacidad personal, capacidad de información. Y al final lo que tendremos que hacer es asignarles un valor. En este ejemplo que vemos a continuación, que es un ejemplo basado en un cuadro de mando integral real, aquí lo que vemos, es la perspectiva financiera de clientes, de procesos, el objetivo que se persigue, garantizar la sostenibilidad del negocio, el indicador, incremento de capital y el porcentaje. El objetivo es un incremento del capital del 20%. Dice, participación en ventas de distribuidora. Pues habrá que ver de qué es este negocio, pero sea como sea, pues el 10%, o sea, la empresa es que la participación en ventas de la distribuidora de la empresa tiene que ser un 10% anual. Perdón, un 10%. En el cliente, incrementar la satisfacción de los clientes. Satisfacción del cliente, porcentaje, pues un 75%. El objetivo es que nuestros clientes nos den un 75% de nivel de satisfacción, que viene a ser como dar un 7,5. Y así sucesivamente, por ejemplo, en mejorar la calidad de la atención, quejas fundadas. Pues que el 5% de las quejas, ¿vale? Que mis quejas basadas en aspectos reales sean como mucho del 5%. Es decir, aquí decimos el óptimo 5%, tolerable podemos llegar a un 8%, intolerable un 10%. Es decir, aquí lo que estamos diciendo es, algunos objetivos de estos son objetivo máximo y otros son objetivo mínimo, ¿vale? Entonces aquí tenemos una tabla en la que yo quiero acercarme al 20%, es decir, mi óptimo es el 20%. Bueno, si no consigo llegar al 20% y me quedo en el 15%, pues bueno, no pasa nada. Pero si me quedo en el 10% o inferior, pues tendremos un problema. ¿De acuerdo? Y aquí, en este cuadro, además, tenemos la persona responsable de la consecución de esos objetivos. Esto que tenemos aquí es, pues, un cuadro de mando integral también en el que vemos, son criterios diferentes, ¿de acuerdo? Pero aquí lo que vemos son los parámetros de referencia y el resultado obtenido. Es decir, en un cuadro de mando integral, yo aquí veo que, por ejemplo, en satisfacción del cliente, pues hemos obtenido un 90% y dijimos que el ideal es más del 80%. Bueno, pues hemos superado el ideal. Bien, esto va bien. Sin embargo, en procesos internos dijimos que el tiempo total de ejecución de determinados procesos dividido entre el tiempo de ejecución del proceso en el periodo anterior, es decir, queremos reducir el tiempo de ejecución y quedarnos en el 90%, es decir, que ahora tardemos un 90% de lo que tardábamos antes.
Bueno, resulta que no solo no hemos llegado al 90%, sino que es que hemos llegado al 100%, hemos tardado más, un 110%. Bueno, pues aquí esto tiene una marca roja de que no es solo, no hemos, el resultado obtenido está por encima del nivel de no tolerancia. Esta es la forma de hacer un cuadro de mando integral y esta es la forma de interpretar un cuadro de mando integral. Como vemos, es una cosa muy sencilla. Al final, es verdad que esto es una cosa, un ejemplo muy básico, pero hay empresas, sobre todo en las microempresas, que con una docena de indicadores tienen suficiente para saber la marcha de su negocio. ¿Qué hacemos después? Una vez que hemos estudiado los resultados de nuestro cuadro de mando integral, bueno, pues dependerá. Las ineficiencias, pues dependerá de lo graves que sean y de la frecuencia que se dan. Normalmente lo que hacemos es consideramos deficiencias cuando son muy graves y además pues se dan con mucha frecuencia, ¿vale? Entonces ahí pues lo consideramos deficiencias, ¿de acuerdo? Otros, aquí como resumen entonces, para conocer la marcha de nuestro negocio, utilizamos los indicadores cuantitativos de control a través del cuadro de mando integral. Lo primero es identificar las variables clave de mi negocio, establecer los objetivos, evaluar a posteriori, es decir, hacerme mi cuadro y comprobar hasta qué punto estoy cumpliendo, y una vez que he hecho esa comprobación, pues analizar qué es lo que ha pasado, sobre todo para tomar medidas correctoras. Otros indicadores que podemos utilizar, distintos de los que hemos visto, de los ejemplos que se han visto en el punto anterior, pues por ejemplo la productividad. La productividad es básico, es un indicador fundamental. Ahora bien, ¿cómo medimos la productividad? La productividad es una variable, pero ¿qué indicador de productividad utilizamos? Bueno, pues dependerá. Por ejemplo, los indicadores de productividad pueden tener que ver con los tiempos que tardamos en hacer algo. Un indicador, en el ejemplo que he puesto antes de la peluquería, pues un indicador de productividad puede ser el tiempo por servicio. Es decir, yo puedo decir que voy a medir el tiempo promedio que tardamos en atender, en hacer pues un tinte, un corte a un pelo largo, una manicura, etcétera, etcétera. Y mediré esos tiempos, eso lo podemos hacer además, si las personas podemos tener incluso un mecanismo tecnológico sencillo que nos permita que cuando empezamos a atender a una persona pulsemos, digamos, un botón y cuando terminemos pulsemos otro y un sistema informático nos registre los tiempos, ¿vale? Pues igual que se hace, por ejemplo, con los tiempos de atención al cliente en la administración, que utilizan mecanismos de este tipo, cuando empiezo a atender y cuando termino de atender. Otras medidas de la productividad es el tiempo que tardamos en servir nuestros productos a los clientes. Una medida de la productividad es las ventas por vendedor, por ejemplo. Es decir, cuánto es capaz de vender un vendedor al mes, la facturación por vendedor. Eso es una medida de la productividad. Entonces, dependiendo de cada negocio, la medición de la productividad, que es clave, será una u otra. Por supuesto, otro indicador fundamental es la calidad del producto o del servicio. ¿Cómo medimos la calidad del producto o del servicio? Bueno, pues la calidad del producto, si somos una empresa de fabricación, existen multitud de sistemas, pero uno básico fundamental es pues, el número de productos defectuosos dividido entre el número total de productos que fabricamos. Es decir, qué porcentaje de productos resultan defectuosos. Claro, para saber si están defectuosos debemos hacer un control de calidad. Debe haber alguien que verifique de manera estadística, pues pruebe una serie de productos y verifique si son adecuados o si son defectuosos. Luego, en el servicio, como he comentado antes, el caso de la peluquería u otros servicios, aquí es más complejo medir la calidad del servicio, pero vamos, la principal medida de la calidad del servicio, que la veremos a continuación, es la satisfacción de los clientes, que lo veremos luego como un indicador específico. Pero también podemos medir la calidad del servicio pues, por el número de servicios que terminamos en fecha o el número de veces que tenemos que repetir el servicio a los clientes porque algo ha salido mal, el número de veces que a la hora de proporcionar un servicio tardamos más de lo que teníamos previsto, etcétera, etcétera. Otro indicador es el liderazgo. El liderazgo,
a ver, el liderazgo es un indicador muy difícil de medir. Es un indicador interesante, pero es un indicador muy difícil de medir. Hay una forma de medir el liderazgo, que es, por ejemplo, el liderazgo en cuota de mercado. ¿Qué puesto ocupo en la lista de las empresas que hacen lo mismo que yo? Es decir, entre mis competidores, ¿qué puesto ocupo, por ejemplo, en cuota de mercado? En ese sentido, puedo medir mi liderazgo. Si puedo ser el número 1, el número 7 o el número 200 de 200. Pero eso es una medida del liderazgo, es mi capacidad de liderazgo. También es verdad que yo puedo considerar que mi liderazgo es pues, no sé, en innovación. Bueno, pues tendré que medir algún indicador que me dé una medida de la innovación. Yo puedo ser líder en internacionalización, es decir, dentro de mi sector, pues soy una empresa internacional y mis competidores no. Pues ¿qué porcentaje de mi facturación son ventas internacionales? Eso me puede dar una medida del liderazgo. Es verdad que el liderazgo es un indicador, es una variable interesante de medir, pero no es un indicador fácil de medir. La flexibilidad, esto también, ¿qué es la flexibilidad? Pues la capacidad que tiene la empresa de hacer cambios sin afectar de manera significativa a los resultados financieros o a los resultados de cara al cliente. Entonces, bueno, medir la flexibilidad, pues lo mismo, hay que buscar indicadores como por ejemplo, pues la relación de costes variables respecto de los costes fijos, por ejemplo. Eso da una medida de la flexibilidad, porque si mis costes variables son muy altos, quiere decir que si cambian las circunstancias del mercado, pues los costes fijos que voy a mantener son pequeños, entonces podré hacer cambios siempre que haga los cambios en los costes variables. Pues también el número de procesos, los procesos que tenga externalizados, por ejemplo, el número de procesos que están fuera de la empresa. Eso también es un indicativo, puede ser una medida de la flexibilidad. Un indicador básico, el plazo de entrega, tanto para productos como para servicios. Los plazos de entrega son un indicador muy fácil de medir, porque no tenemos más que llevar un control de la fecha en la que el cliente me pide el producto y se lo entrego. La fecha en que el cliente me pide el producto y el producto sale del almacén y se le entrega. Es decir, los plazos de entrega son un indicador clave de servicio que además los clientes valoran muchísimo y es muy fácil de medir. Decía antes la innovación. Bueno, pues un indicador interno de la capacidad de innovación, pues podemos tener un indicador que sea el número de proyectos de innovación que están en un momento dado dentro de la empresa, el número de productos nuevos que generamos, el número de servicios nuevos que somos capaces de generar cada año. Si es una empresa que además hace investigación y desarrollo, pues incluso el número de patentes. Es decir, la innovación pues dependerá cada empresa cómo decide medirla. Sí es importante tener claro que las empresas líderes tienen que ser empresas innovadoras. Entonces, bueno, aunque nos parezca que esto de la innovación es cosa de otros y que determinados negocios pequeños y tradicionales no innovan, esto no es cierto. Las empresas tienen capacidad de innovación, redecorar la tienda, tener proveedores, buscar proveedores nuevos, asistir a una feria internacional a la que no se había ido antes. Este tipo de cosas son indicadores de innovación. Por supuesto, la formación del personal es fundamental. Un indicador, como bueno, lo he comentado en los documentos, lo veréis comentado en los documentos, lo comentaré en las videoconferencias y esto es fundamental. Las empresas en estos momentos tienen que asegurarse de que las personas que trabajan en ellas estén preparadas, se actualizan, se reciclan. Es fundamental, el mercado es cambiante. El mercado es cambiante, está sometido a grandes presiones de la digitalización, cambio climático, cambios sociales, etcétera, y es fundamental hacer que los empleados, que el personal de la compañía se forme y se recicle. Es fundamental. Aquí tenemos esta frase de Henry Ford que es muy reveladora. Solo hay algo peor que formar a tus empleados y que se vayan, y es no formarlos y que se queden. Fundamental, porque si no los formamos y se quedan, quiere decir que cada vez sabrán menos y harán las cosas peor, porque el mercado va cambiando, las técnicas van cambiando, las herramientas van cambiando.
Y por último, un indicador interno fundamental es la satisfacción del cliente. La satisfacción del cliente, a pesar de lo que dice, digamos, esta frase de la satisfacción del cliente es inútil, la lealtad del cliente no tiene precio, la realidad es que es fundamental medir este indicador y hacerle un seguimiento. Hay que focalizarse en las claves del buen servicio, pero es fundamental preguntar a los clientes por su satisfacción y medir de forma específica la satisfacción de los clientes. No pensemos, es verdad que un indicador de la satisfacción de los clientes es el número de reclamaciones, pero cuidado, eso es un indicador. De hecho, no nos engañemos, las reclamaciones no son un indicador de la satisfacción de los clientes, son un indicador de la insatisfacción. No por el hecho de tener pocas reclamaciones podemos estar seguros de que nuestros clientes están satisfechos. Podemos estar seguros de que algunos están insatisfechos, porque nos lo han dicho. Pero puede haber clientes insatisfechos que no nos lo digan y se vayan. Y reflexionemos íntimamente qué hacemos cuando algo no nos gusta. La mayoría de las veces no lo decimos directamente, o no volvemos a comprar el producto, o no volvemos a ir al establecimiento, o no volvemos a usar el servicio, etcétera, etcétera. La satisfacción del cliente hay que medirla expresamente y a los clientes hay que preguntarles de alguna manera, no tiene por qué ser una encuesta de 60 preguntas, puede ser algo parecido a lo que tienen ahora algunas tiendas, que tienen una maquinita con 3 caritas para que las personas al irse pulsen la carita que mejor refleje su nivel de satisfacción. Eso es sencillo. El cliente, además, a los clientes nos gusta que nos pregunten si estamos satisfechos o no y nos den la oportunidad de decirlo. Y además de una manera anónima, pues mejor. ¿Vale? Por lo tanto, no olvidemos, como resumen, estos otros indicadores internos. Pasamos a otro aspecto fundamental sobre la organización y el control de la actividad, y es el utilizar la mejora continua como una estrategia competitiva. La mejora continua, que es la filosofía Kaizen, que viene del japonés, Kai, cambio, Zen, bueno, es decir, Kaizen quiere decir que los cambios son buenos, por lo tanto, si los cambios son buenos, pues cambiar las cosas que no van bien es doblemente bueno. Dice Deming, que se le considera el padre de la gestión de la calidad, que si no puedes describir lo que estás haciendo es que no sabes lo que estás haciendo. Esto es la filosofía que hay detrás de los indicadores. Si no podemos utilizar mecanismos para describir lo que estamos haciendo, es que no sabemos qué es lo que estamos haciendo. Es aquello que decíamos a veces en el colegio de, señorita, yo me lo sé, pero no sé explicarlo. Vale, pues si no sabes explicarlo, me da igual, es como si no lo supieras. Bien, normalmente dentro de la mejora de procesos como estrategia competitiva, lo primero es tener claro que todo lo que vamos a hacer en la empresa para mejorar es porque nos focalizamos a la satisfacción de los clientes. Es decir, la mejora continua se basa en que las empresas tienen puesto el foco y tienen los ojos puestos en la satisfacción de los clientes. ¿Qué cosas satisfacen a los clientes? Bueno, pues a los clientes les satisfacen que cumplamos los compromisos, que mantengamos los compromisos en el tiempo, que hagamos además un equilibrio entre clientes. ¿Qué es esto de tratar mejor a los clientes nuevos que los clientes que llevan tiempo? Además, la equidad tiene que ver también con la retribución a los empleados. Nos puede parecer que no, pero los clientes al final acaban percibiendo si nuestros empleados están satisfechos o no están satisfechos. Y es justo. Si un cliente se entera de que pagamos mal a nuestros empleados, normalmente lo primero que se te viene a la cabeza es, si esta empresa trata mal a sus empleados, ¿por qué me va a tratar bien a mí, que ni siquiera soy su empleado? Es verdad que además a los clientes, para satisfacer las necesidades de los clientes, tenemos que innovar en productos y servicios, porque las necesidades de los clientes son cambiantes. Y, por supuesto, también hay que focalizarse en pues, recuperar a los clientes perdidos y recuperar las valoraciones bajas. Es decir, tenemos que trabajar en aquello que nos fue mal, corregirlo y hacerlo bien.
Dentro de este enfoque de la empresa orientada a la satisfacción de los clientes, podemos tener dos enfoques, un enfoque industrial y un enfoque de atención directa. Las empresas que tienen un enfoque industrial, normalmente el personal de la empresa no entra en contacto con el cliente. La relación con el cliente se lleva, o sea, los procesos que tienen que ver con el cliente se llevan a cabo fuera de su vista. Es, por ejemplo, un taller de reparación. Normalmente, los talleres de reparación, el cliente deja su vehículo, el vehículo entra en el taller y el cliente lo pierde de vista. Y sin embargo, hay negocios de atención directa donde se produce una relación y un contacto directo mientras se está prestando el servicio o proporcionando el producto. Fijaros, el enfoque a la satisfacción de los clientes es lo que ha hecho que empresas que solían tener un enfoque industrial, como puede ser los talleres o como puede ser los restaurantes, donde las cocinas estaban fuera de la vista de los clientes, han ido evolucionando a situaciones donde el cliente se le muestra lo que está pasando. Cocinas a la vista del cliente y talleres a la vista del cliente. Entonces, cada vez ese contacto personal y ese interés del cliente en ver lo que está pasando, las empresas que están orientadas a la satisfacción del cliente están haciendo esfuerzos para que ese enfoque industrial incluso, es decir, cuando los procesos son de tipo industrial, pues incluso en esos casos tener un mayor contacto con el cliente. Por supuesto, hay que hacer una gestión adecuada de los recursos humanos. Es fundamental. Ya lo he comentado antes, el cliente acaba percibiendo el malestar de los empleados. Pero es que además, si yo quiero mejorar mis procesos, quiero hacer las cosas cada vez mejor, tendré que involucrar a las personas, porque quien hace las cosas cada vez mejor son las personas. Las cosas no se hacen solas. Entonces es fundamental hacer una gestión donde el personal, los recursos humanos estén motivados, donde se fomente el trabajo en equipo, donde a las personas se les permita involucrarse en las decisiones de la empresa. Entonces, la gestión de los recursos humanos, aunque cuando hablamos de mejora de procesos siempre podemos pensar en máquinas, en maquinarias, en procesos automatizados, es un error. La mejora de los procesos tiene que ver con todos aquellos elementos que participan en el proceso. Y, por ejemplo, en las empresas de servicios, quienes llevan a cabo los procesos son personas. Estoy hablando de empresas comerciales, de tiendas, de restaurantes, de cafeterías y, por supuesto, empresas de servicio, pues como he dicho, los talleres, las peluquerías, empresas de bienestar, de fitness, gimnasios, etcétera, etcétera. Es verdad que para mejorar y optimizar los procesos, lo primero que hay que hacer es definir esos procesos. Lo primero que hay que hacer es identificar los procesos. De esto hemos hablado, tenéis el manual y volveremos a hablar. De hecho, hay algunos ejemplos ya en la plataforma sobre pues lo que es un mapa de procesos. Es fundamental. Los procesos, tenemos, digamos, los procesos estratégicos, los procesos operativos o procesos clave, también se les llama procesos operativos, y los procesos de apoyo. Se llama procesos clave o procesos operativos a aquellos procesos que están directamente relacionados con el cliente. Y fijaros, los procesos o el mapa de procesos lo definimos como lo que hay entre medias de las peticiones del cliente y lo que le damos al cliente. De alguna manera es una visión diferente de una empresa. Esta visión que tenemos aquí es una visión por departamentos. Existe un departamento comercial que hace una serie de cosas, un departamento de compras. Sin embargo, en la gestión por procesos, que la veremos, ya digo, con un poquito más de detalle más adelante, en la gestión por procesos, la empresa se ve a sí misma como una máquina, por así decir, que recibe peticiones del cliente, las procesa y le proporciona satisfacción al cliente en forma de productos o servicios. Y eso lo hace pues mediante una serie de procesos. Lógicamente, para optimizar esos procesos, lo primero que tenemos que hacer es fijar unos objetivos. Es decir, este proceso, que es un proceso de ventas en el que yo digo que quiero que desde que el cliente me hace el pedido hasta que le entrego el pedido, pues no puede pasar más de un determinado tiempo. Por ejemplo, 2 semanas. Bueno, pues eso es un objetivo.
Un objetivo es proporcionar a nuestros clientes sus productos o servicios en un plazo determinado, en 2 semanas. Para eso hacemos unos objetivos. Establecemos unos indicadores. ¿Qué vamos a medir? Pues el tiempo de entrega de los productos, el tiempo transcurrido desde que entra el pedido hasta que al cliente le comunicamos que su pedido ha sido aceptado, el tiempo que va desde la aceptación del pedido hasta la preparación de la mercancía en el almacén y el tiempo que va desde que la mercancía sale del almacén hasta que llega a nuestros clientes. Esos podrían ser indicadores de un proceso de entrega de mercancía o un proceso de venta. Y por supuesto, cuando esos indicadores me indican que no se está cumpliendo el objetivo, pues tendré que hacer procedimientos de corrección, tendré que tomar medidas correctoras. Todo esto al final se materializa en este ciclo, que es el ciclo PDCA, planificar, o también llamado PHVA, planificar, hacer, verificar y actuar. Es decir, yo hago un plan, fijo unos objetivos, hago mi actividad, chequeo que esos objetivos se han cumplido y actúo en consecuencia. ¿Que se han cumplido? Pues a lo mejor resulta que todavía los puedo mejorar un poquito más. ¿Que no se han cumplido? Pues tengo que actuar en consecuencia y corregir. Es verdad que el ciclo PDCA en realidad no es un ciclo, es más bien, como tenemos aquí, una especie de espiral o una especie de cadena, ¿vale? En la que hacemos un plan, actuamos, hacemos un plan, llevamos a cabo las actividades, comprobamos si lo hemos hecho bien y actuamos. Esa actuación me lleva a un plan diferente del anterior. Por lo tanto, con esto, fijaros, lo que se trata de materializar es que aquí se está produciendo un avance. Aquí, de alguna manera, repetir esto cíclicamente por los siglos de los siglos no entraña mejora. La forma de visualizarlo así nos da que estamos visualizando una mejora. Es decir, yo he actuado y he hecho un plan nuevo. Ese plan, pues posiblemente es un poquito mejor. Y así sucesivamente voy mejorando mis procesos. Al final, pues lógicamente, para comprobar en este mundo digitalizado en el que vivimos que efectivamente mi cuadro de mando integral lo tengo bien identificado, tengo bien identificados mis indicadores, y para comprobar la información que genera la empresa, todo eso que estaba diciendo antes de el número de pedidos de clientes, los índices de satisfacción de los clientes, el número de devoluciones, el número de reclamaciones, los plazos de entrega, todas esas cosas están en los sistemas informáticos de la empresa. Si yo tengo un sistema informático donde cada vez que recibo un pedido de un cliente o cada vez que hago un pedido a un cliente, lo hago en un aplicativo, por ejemplo, genero el pedido, pues el aplicativo deja guardado en qué fecha se generó el pedido, para quién era el cliente, qué productos estaban dentro. Con lo cual yo luego podré hacer una trazabilidad de si ese pedido se ha entregado, en qué fecha se ha entregado, cuándo firmó el cliente el pedido, cuándo lo metimos nosotros en nuestro almacén, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es importante utilizar en este, ya digo, en este mundo informatizado en el que vivimos, aprovechar todos los recursos de la digitalización. Los sistemas de información, al final, lo que tenemos que hacer es utilizarlos porque vamos a tener unos objetivos y una estrategia. Los directivos y los empleados tienen que tener acceso a esos sistemas de información. Los procesos del negocio tienen que estar incluidos en ese sistema de información. O sea, no tiene sentido que yo tenga que el departamento de ventas utilice unos sistemas informáticos diferentes y que sus pedidos no estén conectados, por ejemplo, con la contabilidad. No tiene ningún sentido, sino que los sistemas de información tienen que ser sistemas integrados en los que esté la información, los registros, los datos necesarios para tomar las decisiones. Aquí lo que se produce es una unión entre lo que se llama un TPS, que es un Transaction Process System, es un sistema de procesado de transacciones, por ejemplo, un TPV que está en una tienda, es decir, es un sistema autónomo. Yo en una tienda tengo un terminal punto de venta, una caja, por así decir, donde efectivamente tengo metidos los artículos que se venden en esa tienda, controlo las ventas, incluso a lo mejor las asocio a los empleados que venden cada cosa, pero es autónomo. Mientras que las empresas muchas veces suelen tener también el llamado ERP, que es el
el Enterprise Resource Planner, que es la herramienta para planificar los recursos de la empresa. Esto es muy bonito, esta sigla la veréis muchísimo, pero en definitiva esto tradicionalmente es la contabilidad y las nóminas, ¿vale? El ERP es la contabilidad y las nóminas, que es lo que suelen tener informatizadas las empresas. Bien, pues un sistema de información integrado es aquel que me conecta, por así decir, mis terminales transaccionales, es decir, todos aquellos equipos donde se están llevando a cabo procesos del negocio con mi contabilidad, mi gestión de nóminas y, por supuesto, con otros muchos programas de gestión integrada, como pueden ser gestión de pedidos, de la facturación, incluso sistemas, lo veremos más adelante, de gestión de calidad. ¿Vale? Entonces, esta conexión entre lo que está pasando, por ejemplo, en mis oficinas y lo que pasa en el sistema centralizado tiene que estar conectado para poder hacer un verdadero proceso de mejora continua, porque si esos dos sistemas están desconectados y uno no sabe lo que pasa, o sea, si los equipos, las personas de los departamentos centrales no tienen un conocimiento inmediato y conectado con lo que necesitan de lo que está pasando en las oficinas, en las tiendas, en las peluquerías, por ejemplo, si fuera una empresa o una red de peluquerías, pues no se puede hacer una mejora continua de los procesos. Y con esto terminamos ya, es decir, para que utilizar la mejora continua de los procesos como estrategia competitiva necesitamos una política orientada a la satisfacción del cliente, hacer una gestión adecuada de los recursos humanos, optimizar los procesos y mejorar los sistemas de información. Y con esto hemos terminado este primer capítulo de esta unidad de aprendizaje. ¿Vale? Como resumen, pues las variables para la optimización de recursos son pues, la actividad, el sector, el entorno, los recursos disponibles. Las opciones de gestión son la automatización de los procesos internos o la externalización, que es la subcontratación o outsourcing, que no son procedimientos contradictorios, sino complementarios. El cuadro de demanda integral es una herramienta que nos permite hacer un seguimiento de nuestros indicadores de negocio, pero esos indicadores tienen que estar bien elegidos y tener sentido para el negocio. No tiene sentido medir cosas que a lo mejor son fáciles de medir, pero que no me sirven para nada. Los indicadores que miden la eficiencia de la empresa son, además de los indicadores a lo mejor sectoriales, pues son algunos ejemplos como estos: la productividad, la calidad, los plazos de entrega, fundamentalmente la satisfacción del cliente. Y por último, el objetivo de la mejora continua es alcanzar un objetivo de cero defectos en los productos o servicios finales, es decir, no cometer errores, y además hacer mejoras sucesivas que reduzcan estos errores y que nos permitan ser más eficientes, es decir, la eficacia, que es el cero defectos, y la mejora, la optimización de los recursos, que es la eficiencia. Y con esto hemos terminado este primer tema.